vamos a hablar de cómo enfrentar el cambio climático. Vamos a hablar un poco de qué es lo que es esto de cambio climático. Ahí dice cambio climático con respecto a qué. La Tierra, bueno, ha tenido clima desde que existe. El clima no ha sido estable, ha cambiado. Y no siempre ha sido algo malo. Vamos a ver que nosotros no estaríamos aquí si no hubiera existido cambio en el clima. Esa es un poco la historia larga que les voy a contar. Entonces no vamos a hablar de revolución industrial, cientos de años, sino que nos vamos a ir más lejos, nos vamos a ir a cosas de miles de millones de años. Esa es la escala con que funciona el universo. La Tierra, primero que nada, es un planeta, ¿cierto? Todos los planetas tienen clima, ¿cierto? Todos los planetas tienen clima, por ejemplo, y dependiendo de la distancia que se encuentran al Sol o a la estrella alrededor que circulan, porque ahora sabemos de que el 90% de todas las estrellas que existen tienen planetas, y en la galaxia, la Vía Láctea, tenemos 100.000 millones de estrellas, o sea, muchos planetas que se están encontrando todos los días, están en lo que se llama la zona habitable, que es una definición astronómica, zona en la cual puede existir vida. Eso es lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque se supone que ahí tenemos agua líquida, ¿cierto? La Tierra está dentro de la zona habitable del sistema solar, para empezar. Ahora, y también el clima de la Tierra, eso que tenga la temperatura justa para que haya agua líquida, depende de la distancia al Sol y eso va a depender entonces de la radiación que recibe del Sol. Entonces, la Tierra recibe radiación del Sol, ¿cierto?, como luz, energía, y la absorbe y después lo interesante es que la remite al espacio de nuevo. Eso es lo que hace, recibimos en la banda amarilla, es la luz visible, eso lo tenemos acá. Esas son las longitudes de onda en que recibimos la radiación solar, la luz visible, cae a la atmósfera, perdón, el suelo de la Tierra, se absorbe y parte de esa es remitida al espacio en longitudes de onda menores, en longitudes de onda infrarrojas. Parte se absorbe, parte se remite al espacio. Entonces, eso controla entonces la temperatura en la superficie. Pero eso sería si la Tierra no tuviera esto, tiene una atmósfera. Como esta que pueden, una vista de la atmósfera de la Tierra. ¿Qué es lo que ocurre en la atmósfera? Bueno, la atmósfera tiene distintos gases, oxígeno, argón, metano y nitrógeno, y sobre todo el famoso dióxido de carbono, que también existe en otros planetas, existe en Marte, existe. Podemos ver de que la Tierra es un bicho muy, pero muy extraño. El contenido de CO2 en Marte, por ejemplo, es 95% de la atmósfera de dióxido de carbono. En Venus el 96% de la atmósfera es puro dióxido de carbono. La Tierra tiene 0.035% de CO2. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Bueno, y eso hace que la temperatura de esos planetas esté controlada por estos gases. Hay una relación entre la radiación recibida, la radiación emitida y el efecto que tienen estos gases en la atmósfera. Por ejemplo, la atmósfera solar, remitimos la radiación en la longitud de una infrarroja, eso sería la Tierra sin atmósfera. Pero lo que ocurre es que cuando se remite la radiación infrarroja en la atmósfera, parte de esa es absorbida por los gases que tenemos en la atmósfera, disueltos. Por ejemplo, podemos ver de que tenemos el CO2, ¿cierto? Absorbe parte de la radiación y la reemite, y eso hace que la temperatura de la atmósfera aumente. Esos son los gases de efecto invernadero. Y aquí tenemos entonces los gases importantes, el metano, el CO2 y el agua, como vapor de aire, ¿cierto? CO2. Ahora, una cosa, eso es importante, bueno, pero también hay otras cosas que hay que considerar, de que la radiación que recibimos del Sol no ha sido constante en el tiempo. Cuando se formó el sistema solar hace 4.600 millones de años, el Sol era un 30% menos luminoso que lo que es ahora, y su luminosidad ha ido aumentando en el tiempo. Pero sin embargo, acá podemos ver de que aquí es la luminosidad en tiempo, en miles de millones de años. Y otra cosa que ha ocurrido en la Tierra es que los contenidos de CO2 en la atmósfera han ido disminuyendo en el tiempo de forma progresiva a medida que la radiación solar va aumentando. Entonces, ¿cómo podemos? Y eso ha hecho que, por ejemplo, que la Tierra siempre haya tenido agua en estado líquido. Al principio, con esos valores de temperatura solar, la Tierra había estado congelada, nunca estuvo congelada. La vida empezó en la Tierra hace
3.800 millones de años, ese registro más antiguo que tenemos. Y se ha mantenido y ha habido agua líquida durante toda la historia. Y hay un balance que vamos a ver entre el aumento de la radiación del Sol y esta disminución del CO2. ¿Okay? No es para nada común, es algo bastante extraordinario que ocurra. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, por ejemplo, esta es una vista de la Tierra, todos la han visto miles de veces. Lo que llama la atención es colores: verde, azul, blanco. Verde, la cubierta vegetal, la fotosíntesis, la producción de oxígeno, la captura de CO2. Bueno, y después tenemos blanco y azul. ¿Qué es lo que es? Agua, ¿cierto? Pero agua también no solo está en estado líquido, sino que está en estado gaseoso y también está en estado sólido. Hielo, agua, hielo, vapor y agua líquida. Por ejemplo, este es un gráfico que muestra presión, temperatura, campo de estabilidad de las fases del agua, hielo, agua, vapor. Fíjense dónde se, temperatura versus presión de la atmósfera. ¿Y dónde se encuentra la Tierra? ¿Sí? Se encuentra extraordinariamente cerca del punto triple, donde coexisten los tres estados. ¿Cierto? Estamos en la zona con agua líquida, esa sería la fase más estable, y eso comparémoslo con los otros planetas. Venus está por allá, la presión atmosférica de Venus es 100 veces la presión de la Tierra ahí, está formado de solo CO2, el efecto invernadero es catastrófico, la temperatura son 500 grados Celsius. Ahí hay hielo derretido, uno puede encontrar ríos de plomo derretido corriendo por la superficie. Y Marte se va a encontrar por otro lado, se va a encontrar por acá, 50 grados bajo cero permanente, porque la densidad de su atmósfera es muy pequeña, es 100 veces menor que la presión atmosférica de la Tierra. Ahora la Tierra está ahí, pero lo importante no es que esté ahí, sino que esto, de que en la Tierra los estados cambian, ¿cierto? El agua puede pasar del estado líquido al gaseoso, y Margarita hablaba del ciclo hidrológico. En la Tierra llueve, tenemos océano, el agua se evapora, nube, llueve, los ríos van al mar, se evapora. Tenemos un ciclo del agua, o sea, tenemos un agua que cambia, va cambiando todo el tiempo. Dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el dióxido de carbono y con el clima? ¿Qué importa? Eso es lo que pasa. Pero hay otras cosas que son cíclicas en la Tierra, hay muchos ciclos y uno que la gente no considera o no consideramos mucho este otro, ciclo de la roca, tectónica de placas. Todos han escuchado que la placa de Nazca, el terremoto, que el volcán. Bueno, la Tierra en el fondo es una fábrica de roca y destructora de roca, formadora de montañas, destructora de cordilleras todo el tiempo. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, porque el núcleo interno de la Tierra tiene la temperatura de 5.000 grados Celsius, es la misma temperatura que está en la atmósfera del Sol, ¿cierto? Extremadamente caliente. Y está perdiendo calor y lo pierde por estos fenómenos de convección, a tirar sube y baja, y eso va a generar cosas como esta en Chile. Entonces en Cortes, una sección de Chile, aquí teníamos la placa de Nazca que se mete por debajo, volcanismo, terremotos acá, son los grandes terremotos. Nos quejamos mucho de eso, ¿no? Tenemos terremotos, tenemos volcanes. Demos las gracias que tenemos terremotos y volcanes, porque si no nos teníamos aquí parados. No es una catástrofe natural que haya un terremoto, no es una catástrofe que haya volcanes. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Aquí tiene el volcán Villanchai echando erupción. Es muy activo. Cada 30 o 20 años ya erupción del volcán Chaitén, que alcanza. La escala geológica, eso es súper rápido. Bueno, los volcanes que emiten lava, pero además de lava emiten otras cosas: vapor de agua y dióxido de carbono. CO2, 14% de CO2, gases volcánicos, también dióxido de azufre, vapor de agua. Y eso interactúa con el ciclo hidrológico de una manera bastante especial. Por ejemplo, los volcanes emiten CO2, va a parar a la atmósfera, y en la atmósfera hay lluvia. Pero resulta que el agua de la lluvia y el CO2 forman ácido carbónico, ¿cierto? Y se produce una lluvia ácida. Esa lluvia ácida reacciona con la roca y forma bicarbonato, que después es arrastrado por los ríos al fondo marino, ¿cierto? Y se acumula como roca en el fondo marino, como carbonato. Pues que lo usamos para hacer cemento, pues, caliza. Los ríos llevan agua suelta, ese se acumula
como carbonato de calcio en el fondo oceánico, pero como tenemos estos fenómenos de subducción, estas placas se mueven y ese carbonato de calcio puede ir a parar al manto de la Tierra, donde puede ser remitido por los volcanes como CO2. Ahora, eso regula el clima de la Tierra. Este ciclo combinado del ciclo hidrológico con el ciclo del carbono regula la temperatura de la Tierra. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, si hay mucha actividad volcánica y mucho CO2 en la atmósfera, bueno, ¿qué va a ocurrir? La lluvia va a ser más ácida. Primero que nada, va a aumentar la temperatura por el efecto invernadero y además, como va a tener más CO2, va a haber más evaporación, ¿no? Se va a producir más ácido carbónico y entonces ese CO2 va a ser extraído de la atmósfera. Esa es una cosa que se autorregula, ¿no? Es un termostato y eso va a permitir que la temperatura oscila, pero dentro de rangos que han permitido siempre que tengamos este ciclo durante tiempos extremadamente largos. Eso es lo que funciona, esto es lo que es el efecto invernadero, esto es cómo funciona la regulación, el termostato natural que tenemos en la Tierra. Así funciona. Ahora, le dije, las calizas van a parar a los fondos marinos, o sea, el carbón, el CO2 está almacenada en rocas como esta, caliza. La isla madre de Dios en la Patagonia. Ahora, si uno mira con un microscopio esa caliza, no sé con un pedacito qué es lo que se va a encontrar ahí. Eso. Están hechos exclusivamente por las conchitas de organismos microscópicos, en este caso se llaman fusulinio de hace 270 millones de años. Entonces ese es el sumidero del carbono. En el tiempo, el CO2 se ha ido acumulando en las calizas como carbonato en el fondo marino y a veces puede emergir en superficie y se encuentra en la montaña. Si uno va, por ejemplo, a Lo Valdés en el Cajón del Maipo, ahí tenemos rocas que están hechas exclusivamente por carbonato de calcio, hechos por conchas de fósiles marinos de amonite, erizo y un montón de otras cosas. O sea, ahí está acumulado el carbono atmosférico. Entonces, la roca carbonata. Esa es todo el CO2 que está en la biosfera marina. Nosotros también estamos hechos de carbono. ¿Sí? Nosotros somos carbono. Hay carbono en la atmósfera. Estamos hechos de carbono. Por ejemplo, si todo el carbono constituyó la biosfera marina o la biosfera terrestre, en las rocas carbonatadas hay 2 millones de debe ser más. O sea, carbonato de calcio. Pero también hay otros sumideros que es materia orgánica no degradada. Cuando nos morimos nos vamos a pudrir. Pero si nos morimos sin oxígeno, la materia orgánica no se destruye y se puede acumular. Y también eso ocurre a los organismos marinos y eso se puede almacenar para dar origen al petróleo y al gas. Petróleo, rocas carbonatadas. Es una cosa así. Ahora, ese es el ciclo que está ocurriendo y eso explica esto, que la temperatura ha sido más o menos constante, que ha habido un balance entre el incremento de la luminosidad solar con el decaimiento de los contenidos CO2 de la atmósfera que se ha ido acumulando progresivamente a consecuencia de la actividad orgánica, a consecuencia de la actividad biológica de la Tierra. Pero este campo climático entonces ha sido relativamente estable, esa temperatura entre 20 grados, más o menos 15 grados en promedio, bueno, en algunos lugares hasta 50 grados bajo cero en el Polo Sur, o 50 grados en el Sahara, pero el rango más promedio. Se ha mantenido durante millones de años, pero no siempre. Han habido cambios climáticos, empezamos a hablar de cambios climáticos, y cambios que han sido catastróficos. Por ejemplo, ustedes aquí, este señor es un profesor de la Universidad de Harvard, que se llama Paul Hoffman, y que tiene un dedo puesto ahí. Esta es una sección en Namibia de roca. Abajo ven unas rocas que tienen unos bloques adentro. Y arriba hacen unas cosas que son laminares. Bueno, eso representa un cambio de temperatura en la historia de la Tierra de más de 100 grados. Las rocas que están abajo se acumulan por el efecto de glaciares, la glaciación. Y de repente lo que está arriba son carbonatos, caliza, carbonato de calcio, acumulado en el ambiente tropical. Un cambio instantáneo. Y eso ocurrió hace cuánto? Hace 750 millones de años. Y ocurrió varias veces. Pasamos violentamente de un periodo glacial
la Tierra congelada a menos 50 grados a 50 grados sobre cero, oscilante. Y eso fue controlado por factores geológicos. No voy a entrar en detalle, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque, mire, por ejemplo, la Tierra en ese momento llegó a ser así. Era una bola de hielo. Hace 750 millones de años. Esa foto esa no es una imagen, es una foto, pero no de la Tierra, sino que de una de las lunas de Júpiter, que es Europa. Está acá. Y es así. Cielo de agua. Pero debajo tiene un océano, ¿cierto? Que tiene 30 kilómetros de espesor. Y se piensa que ahí puede haber vida en el océano que está debajo de esta costa de hielo que está rompiéndose ahí. La Tierra varias veces fue algo así, fue algo como eso, ¿cierto? Y aquí pueden ver entonces, eso produce cambios tremendos en la actividad biogénica. Por ejemplo, durante la Tierra, la vida apareció en la Tierra, el registro más antiguo, hace 3.800 millones de años, poco después de que se formó, pero siempre fue una vida unicelular. Bacterias, microbios, organismos microscópicos, durante 3.000 millones de años. Pero aquí, en esas curvas que le muestran son isótopos de carbono, no importa lo que sea, indican la vigor o debilidad de la biosfera. Fíjense lo que pasó en este periodo. Extinciones en masa, las cosas aparecían, desaparecían, en el periodo en el cual había explosiones de vida, después se destruía completamente durante los periodos glaciares, durante los periodos cálidos aumentó para acá. Bueno, esos periodos de cambio extremos produjeron lo siguiente, produjeron de que ahí, aquí las barras, esto es tiempo, esas barras le van a mostrar entonces a los 750 millones de años las glaciaciones recurrentes. Bueno, ahí aparecieron los organismos complejos. ¿Cómo van a seguir siendo cambios climáticos violentos? Aparecieron ahí. Aparecieron. Se edificó la vida porque tuvieron que adaptarse como fuera, si no, no habría quedado nada. Bueno, y ahí salimos nosotros. Pasó eso. Pero además han pasado otras cosas. Han habido otros periodos de cambio que son importantes. Por ejemplo, eso es lo que ocurrió. Después de este periodo de glaciaciones y desglaciaciones violentas, tenemos a los 540 millones de años apareciendo todas las grandes familias y géneros que conocemos ahora todavía. Pero después aquí, por ejemplo, este gráfico muestra el contenido CO2 en la atmósfera en el tiempo. Pueden ver tiempo geológico, millones de años. Fíjense, esta es la razón con respecto a la atmósfera actual. Fíjense, y aquí hay un periodo de 300 millones de años donde el CO2 de la atmósfera prácticamente fue eliminado. Otra vez, ¿qué es lo que pasa hoy? Hay otro cambio de clima. Ese proyecto, si eliminamos eso, va a generar una glaciación. No hay gas, no hay efecto invernadero. Esos eran los continentes en ese periodo, que estaban unidos en un gran masa que se llama la Gondwana, ¿cierto? Y había una gran calota de hielo que cubría el cabo. ¿Y por qué pasó? ¿Por qué pasó eso? Pasó por eso. Ese periodo se llama el Carbonífero. ¿Se llama Carbonífero? Carbón. ¿Qué es lo que es el carbón? Acumulación de materia orgánica vegetal no oxidada en tierra, que había una enorme producción de actividad vegetal. Porque en ese periodo aparecieron los primeros bosques grandes plancton. Pero fue muy bien, fotosíntesis, todo ese órgano bajó la temperatura y cuando se morían acumulaban con carbón. Y eso también dio origen a otras cosas, fíjense, a venir una fotosíntesis muy aumentada, aumentó el contenido de oxígeno en la atmósfera y aparecían en ese tiempo insectos que medían 1,5 metros de largo, meganeura, esos bichos. Bueno, y esto es importante. Este evento carbonífero es muy importante, porque carbonífero, carbón. Bueno, y en algunos lugares de la Tierra existe esta historia de carbón. ¿Dónde hay carbón? En Inglaterra. Y eso hizo que ahí empezó la revolución industrial. Y porque entonces pasamos de andar en carreta, pasamos a andar inventamos los trenes. Porque había esta fuente de energía, que en el fondo es materia orgánica no degradada producida por las plantas hace 300 millones de años que se acumularon. Esta es una gran fuente de energía. Bueno, y lo que estamos haciendo nosotros, en el fondo, es esa parte de ese reservorio de carbón
de CO2 que está en las plantas, en la materia orgánica no degradada, lo estamos volviendo a la atmósfera. Sacamos la energía, oxidamos la materia orgánica, lanzamos el CO2 a la atmósfera, bueno, empezamos a cambiar el ciclo natural. Y después hay otros periodos también. No solo estos cambios de clima, no solo para la actividad biológica, sino que hay otro periodo, hace 120, 90 millones de años. Lo que ocurrió que hubo el calor, un cambio, una perturbación en el núcleo de la Tierra, y una gran masa de material muy caliente del núcleo exterior subió a la superficie y generó un tremendo volumen de actividad volcanismo en los fondos marinos. Y ahí entonces los volcanes emitieron mucho CO2 a la atmósfera. Además, los volcanes en el fondo marino desplazaron el agua de los océanos que invadió los continentes, clima caliente, grandes plataformas continentales cubiertas de agua, y se desarrolló los bichos fotosintéticos del plancton feliz, hacían un chupete con eso. Entonces hubo una explosión de vida y los organismos murieron planctónicos al fondo marino, se acumularon en los fondos marinos y se originó el petróleo, ¿cierto? El petróleo originado, esta es la edad de los volúmenes de petróleo en el tiempo, 100 millones de años acá, 540, entonces ahí tenemos nuestra otra gloriosa fuente de energía, que es el fondo. Pasamos a la locomotora, descubrimos esto más tarde y empezamos a quemar de nuevo el CO2 almacenado en la materia orgánica no degradada, largando a la atmósfera de vuelta, ¿cierto? Eso. Entonces, vean cómo estos cambios producen cambios que en el fondo de la vida, y también no fueron tan perjudiciales. Si no hubiera ocurrido de la historia de la bola de nieve, el periodo de bola de nieve, de glaciación violenta, bueno, los pierdos aquí todos como microbios felices. ¿Para qué vamos a cambiar si estamos muy contentos ahí? Y también, bueno, y también las fuentes de energía se produjeron por estos procesos, fuentes de energía, petróleo, carbón. Y también nosotros somos consecuencia del cambio climático. También. O sea, la humanidad existe porque existió un cambio climático. Geológico también, esta vez. Por ejemplo, esta es una África. Estas precipitaciones en África, bueno, hay una gran banda al Ecuador, en azul, más de 3 metros por año, etcétera, en el Congo y todo lo demás. Y fíjense que hay algo curioso, que en la parte oriental de África, en Kenia, en Somalia, en Tanzania, el clima es semiárido. En cambio. Bueno, ¿qué es lo que uno ve en la selva africana, en el Congo? Bueno, ahí están los chimpancés, los bonobos, los gorilas. Evolucionaron ahí están, viviendo los árboles. En cambio, al otro lado, ¿qué pasó ahí? Miren, resulta que en el este de África se llama el Valle del Rift. África se está rompiendo. Las placas se mueven, ¿cierto? Las placas se crean, se rompen, se desplazan unas con otras. Y aquí entonces en el este de África en los colores café indican un relieve elevado. Pueden ver que está lleno de lagos entre medio, el lago Victoria, el lago Tanzania, etc. Y tenemos una actividad volcánica muy importante. África se está rompiendo, está separando. Probablemente ahí va a aparecer un océano en el medio. Y bueno, si uno va para allá se encuentra con eso, ¿no? Esto en el triángulo de Afar en Djibouti, que es el Mar Rojo, lago de lava, organismo activo. Bueno, pero esos procesos que crearon esa historia transformaron entonces, crearon relieve. Eso hizo que las precipitaciones disminuyeran, porque tenemos un relieve elevado, se produjo un cambio de clima, y pasamos de esto, pasamos a la sabana, ¿cierto? Se acabaron los árboles. Pobres monos que vivían ahí tuvieron que bajarse los árboles y tuvieron que aprender a astronomía, 3.700.000. Son los primeros bichos de los homínidos, ¿cierto? Del género al cual pertenecemos nosotros. Y esto fue gatillado entonces por los cambios climáticos asociados a la desertificación de África, a la ruptura del continente. Eso empezó hace 25 millones de años, empezó a romperse, está rompiendo. En algunas partes ya está rojo, está roto. Por ejemplo, ahí tenemos el Mar Rojo por el norte, que es parte
este sistema, donde el océano ha entrado y está separando a Arabia de África. Bueno, entonces, somos consecuencia del cambio climático, si no, podríamos haber seguido siendo arriba los árboles, felices de la vida. Eso, cambio de clima. Estos son los ciclos. O sea, la evolución biológica y la vida en la Tierra está controlada por estos periodos mayores de cambio. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahora, entonces, más cerca de nosotros. Este es de nuevo tiempo, 85 millones de años a cero. Aquí podemos ver la temperatura, esto se llama el periodo de 65 millones de años, se extinguieron los dinosaurios. Esta es la temperatura promedio actual, 14 grados Celsius. Podemos ver de que el 85, 80 millones de años, o sea, el periodo Cretácico, terciario y bajo, mira, la temperatura era 30 grados Celsius, no eran 14. Este es el periodo cálido, esto que le hablé, pero después empezó a decaer, y empezó a decaer y decaer y decaer y decaer. Ha ido bajando en el tiempo. Y por eso las concentraciones de CO2 en la atmósfera ahora son extremadamente bajas. 400 partes por millón. No es 95% como era al principio. ¿Y por qué pasó eso? Porque de repente empezó a bajar violentamente, violentamente a la escala geológica, a partir de los 50 millones de años, la cosa va decayendo, decayendo y decayendo. ¿Y eso se ve aquí? Bueno, resulta que hace 40 millones de años la Antártica se separó de Sudamérica. Antes Sudamérica y no existía el mar de Drake, nada parecido. Se abrió eso. Y se creó la corriente circumpolar, que no existía. Y eso aisló la Antártida. Eso gatilló que empezaron a tener climas muy fríos en la Antártida, glaciaciones en la Antártica a partir de los 40 millones de años. Y otra cosa que ocurrió, que van a ver, es lo siguiente. Las placas se mueven, los bloques se mueven. La India hace 100 millones de años estaba donde está ahora, estaba mucho más al sur. Está cerca de la costa, está frente a lo que es la parte sur de África ahora. Miren, la India hace 70 millones de años estaba ahí. Había un enorme océano entre ellos que ya no existe, se llama la Tetis. 55 millones de años. Son 40 millones de años. Y finalmente toda esta placa chocó con Asia y eso produjo que se formaran los Himalayas. Los Himalayas. Eso se levantó. Y eso mira los efectos cruces, se levantó el plató del Tíbet, aquí estamos en la China, se levantó una enorme cordillera. Bueno, eso es lo que tiene los Himalayas, el Tíbet, aquí está el río, el Indo, por acá en Pakistán, el Ganges, aquí está la vía de Bengala, aquí está Bangladesh, que si el cambio climático sigue, todo esto está cubierto por el agua, ¿no? Que hay 400 millones de personas, un metro sobre el nivel del mar actual. Bueno, eso. ¿Pero qué importa? ¿Qué tiene que se haya formado una cordillera? Bueno, las cordilleras sirven de barreras de lluvia. El monzón, todos han escuchado hablar de la India, que es la temporada de lluvia. ¿Por qué? Durante los veranos, agua cargada de humedad viene en el sur, choca con los Himalayas, se levanta, se satura en agua, disminuye la temperatura y precipita. Bueno, y esa enorme cantidad de lluvia, entonces va a producir alteración de la roca y extracción de CO2 de la atmósfera. Entonces, esos dos efectos combinados han hecho que la temperatura ha ido disminuyendo, disminuyendo y disminuyendo. Y ha disminuido tanto que ahora estamos en un periodo en el cual tenemos glaciación global. No producida por las plantas, sino que hay glaciaciones producidas por causa de que el contenido de CO2 de la atmósfera es muy bajo. Y en esas condiciones hay otros factores que entran a jugar. La Tierra tiene una órbita alrededor del Sol, una órbita elíptica, pero esa órbita no es fija. ¿Cierto? Se mueve, se desplaza un poco, lo que se llama la excentricidad. Y entonces la Tierra puede alejarse o acercarse un poquito más al Sol en ciclo, en periodos que duran miles de años. Y también el eje de la Tierra, la inclinación puede cambiar, ¿cierto? Y también puede rotar un poco, como un trompo. Son periodos. Bueno, y eso es lo que ocurre, la precesión, la variabilidad, la excentricidad. ¿Y eso qué hace? Bueno, resulta que entonces la radiación que recibimos del Sol aumenta o disminuye en función de esos cambios astronómicos.
Bueno, y resulta que ahora estamos en un periodo muy especial, que no había pasado nunca antes. Como el contenido CO2 en la atmósfera es muy bajo, entonces estos cambios en la disminución de la radiación solar por fenómenos astronómicos gatilla una glaciación. Pero después volvemos a un estado de aumento de la radiación solar, se derrite el hielo. Entonces tenemos durante los últimos miles de años, fíjense lo que ocurre. Periodos glaciales, interglaciales, glaciares, interglaciales. La glaciación es recurrente. La tendencia es que si esto continúa y si bajara mucho el CO2 que tenemos en la atmósfera, pues la Tierra se congela. Esa es la tendencia natural. ¿Cierto? La glaciación es recurrente. Y ahora, ¿dónde estamos? Estamos en un periodo interglacial. En periodos que duran 40.000 años, ciclo glacial, interglacial. Estamos en que empezó hace 10.000 años. Ahí terminó la última glaciación. Bueno, y ahí se desarrolló la civilización humana. En los 10.000 años. Antes andábamos cazando culebras, lagartijas para que se vayan a comer algo. Pero se estableció la civilización, se estableció la agricultura, empezaron a aparecer las primeras ciudades, ¿cierto? Ahí ya, en Chile, aparecieron. Bueno, y entonces apareció la civilización. Bueno, y esto sería entonces la temperatura durante los últimos 20.000 años. Aquí tenemos evolución natural de la temperatura, ahora estamos aquí. ¿Y qué estamos? Ya hace 10.000 años empezó el periodo interglacial. Aquí teníamos temperatura mucho más y está empezando a disminuir. Pero eso es esa es la tendencia natural. Pero lo que pasa es, no es así. La curva real es así, es distinta. Y eso por el efecto de la actividad humana. ¿Y cuándo empezó? Margarita habló, siempre hablaba de la revolución industrial, pero aparentemente este cuento viene de antes, ¿no? Me apareció desde cuándo, una rosa en la China. Apareció ese efecto de que empezó a aumentar, y eso se da que empezó a aumentar el contenido de CO2 en la atmósfera, entonces el clima se hizo un poquito más cálido. Esto se ve, por ejemplo, a que hace 9.000 años empezó a cultivar arroz en Asia, y eso hace como subproducto del cultivo de arroz hay una gran cantidad de metano que va a parar a la atmósfera, y el metano es un gran gas de efecto invernadero. Puedes modificar eso. Bueno, y aquí tenemos el efecto del contenido de CH4, de metano y de CO2 en la atmósfera en el tiempo. Hace 1.000 años atrás, el año 2000. Y aquí nos disparamos. Bueno, ahora vamos a ver después, esa es la locura. ¿Sí? A partir de 1800, cuando empezamos a quemar el carbón del carbonífero. Pero también, si uno mira aquí, esta curva que se ve plana, aquí no va a encontrar, no es tan plana, porque ahora hay estudios de mucho detalle, uno puede determinar la composición de la atmósfera antigua. Porque en los casquetes polares, los glaciares tienen burbujas de aire. Y decir, que entonces que han fosilizado el fragmento de la atmósfera antigua y se pueden fechar, uno puede conocer la composición y ver el contenido de CO2 durante los últimos 2.000 años sin problema, con mucha precisión. Vamos a ver lo que ocurre en esto. Y aquí nos vamos a encontrar con cosas que son bastante sorprendentes. Por ejemplo, ¿cuáles son los valores de CO2 en la atmósfera? 275, 290 partes por millón. ¿Y qué ocurre? Estos son los valores, una medición. Aquí le dibujé esta línea roja que muestra cambios. Ha habido aumentos y disminuciones. Fíjense, ¿y por qué de repente han habido bajones de algunas? No mucho, por ejemplo, de 5 a 10 partes por millón en la curva. Y eso coincide con qué? Con periodos. Miren, miren 1400 y tanto. Disminución de CO2 en la atmósfera. Eso pasó porque nos morimos. La peste negra en Europa. 30%, 40% de la población europea. Y después tenemos un bajón muy grande. 1550. Ahí. Esa es la conquista española.
90% de toda la gente que vive en América murió. No se menciona la viruela. Trajeron una regla. Bueno, claro, en función del contenido de CO2 de la atmósfera. ¿Y por qué? Porque terminó la agricultura y la vegetación pudo desarrollarse, obviamente no, igual los espacios que encima, pero... Entonces, esos son los efectos. Por ejemplo, esto podría haber pasado con el COVID. No tanto, pero fíjense que el registro de la actividad humana queda marcado por estos cambios en la concentración de gases en la atmósfera, no solo ahora, sino que en la historia, y en la historia larga tiempo. Bueno, esto lo mostró Margarita. Esto estamos ahora porque estamos quemando CO2, ¿cierto? Y está subiendo la temperatura sin remedio. Es por efecto de la quema de combustibles fósiles, ¿cierto? Y aquí vamos a ver quiénes tienen la culpa. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa historia? Por ejemplo, estas son emisiones para los Estados Unidos, este CO2 en el tiempo, 1800 hasta 2017. Fíjense cómo va subiendo. Aquí, 1900. Aquí, en realidad, los gringos no fue el carbón, sino que fue la gas. Fue don Henry Ford, ¿cierto? Los autos. Esto, fíjense, uno puede trazar la historia económica de los países mirando las curvas de emisiones de CO2 a la atmósfera. Por ejemplo, aquí esto es la Gran Depresión del año 30. Subió. Aquí fue que esto es consecuencia de que en el año 1970 los Arabia Saudita se creó el cartel de la OPEP. Ya, vamos a subir el precio del petróleo, no vender las carnes, porque no está muy barato. Esto fue durante el gobierno de Jimmy Carter. Bueno, tomamos medidas para disminuir el consumo, bueno, bajó contenido CO2. Y este es nuestro amigo Trump y Bush. Y lo que emiten los gringos, 16 toneladas de CO2 por año por persona. Y vamos a mostrar el otro. El Congo. ¿Cuánto emite el Congo? 16 toneladas. ¿Acá estamos en cuánto? 200 kilos. No miren las desigualdades que ocurren en el mundo con esta historia del CO2. La marca de cada país. China se desarrolló más tarde. Y está subiendo en forma directa, hacia arriba, sin problema. La India también disparaba. Más tarde que los gringos empezaron a pasar en 1900, pero siempre tendencia peor todavía, sin ningún bajón. Y que pueden ver algo que es interesante. Esto es Rusia. Aquí era la Unión Soviética, 1990. Desastre económico. Cayó toda la economía. Y por eso ahora el señor que conocemos bien tiene su delirio deligerio, ¿cierto? Volver a ser tan grande como era antes, y para eso necesitamos meter un montón de gas, ¿no? En otros países como Alemania, ¿viste la curva alemana? Aquí empezó con el carbón Alemania, ¿cierto? En 1900 ya. Y después esta es la Segunda Guerra Mundial. Pero en Europa, fíjense, los europeos están en serio haciendo esfuerzos para bajar. Pero todavía son muy débiles. O sea, necesitamos hacer cosas mucho más en serio porque de verdad abatir todo este cuento. Y aquí tenemos nosotros, Chile, 4 toneladas por año, no son cuarta parte de Estados Unidos. Y también uno puede seguir toda la historia de Chile. 1980. Vamos subiendo y subiendo. Bueno, entonces, eso es lo que estamos. O sea, nosotros, esta es la evolución natural. La temperatura debería empezar a bajar. Estamos en un periodo, entonces, fin del periodo interglacial, entrando a una fase de glaciación. Pero la curva debería ir por acá, pero no vamos por acá y en este momento estamos yéndonos, no saben por dónde nos vamos a ir por aquí, por este lado. O si le hacemos caso al IPCC, por aquí. Parece poco probable. Bueno, eso es lo que les quería contar. Entonces, esto es el cambio de clima. No es una cosa que aumentamos el CO2, la micro,
historia larga, bien larga. Y también nosotros nos creamos porque existieron cambios en el clima de la Tierra. Primero, tenemos un planeta, les dije, muy especial, que tiene equilibrio y relaciones y ciclos que es muy difícil que se repitan por todas partes, ¿no? Estamos en la zona habitable del sistema solar, ¿no? Tenemos agua que puede circular entre el estado sólido, líquido y gaseoso. El rango de temperatura y presión es muy estrecho. También tenemos tectónica de placas. Si no existiera un terremoto, volcanes, continentes moviéndose, volcanes emitiendo CO2, produciéndose lluvia, eso no habría pasado. Quiero mostrar entonces cómo funcionan estas cosas y cómo estamos nosotros ahora en las preguntas. Todo depende de qué es lo que vamos a hacer. Eso. Gracias.